Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video. Comencé un nuevo capítulo de mi vida. El aire en Chicago era fresco. Las calles pulsaban con un ritmo que reflejaba las vidas bulliciosas de sus habitantes. Mi padre continuaba trabajando como conserje en un edificio corporativo en el centro, equilibrando el peso de sus responsabilidades con una resolución inquebrantable. Lo observaba todos los días cuando regresaba a casa, el agotamiento pesado en sus ojos, pero el orgullo destellando en su interior. Él había sacrificado tanto por mí, trabajando largas horas solo para llegar a fin de mes, y una comprensión tácita pasaba entre nosotros. Yo necesitaba ponerme al día. Estaba en mi segundo año de secundaria, un momento que se suponía iba a estar lleno de crecimiento y exploración, pero yo me sentía desilusionado. Las clases se arrastraban, una secuencia monótona de conferencias que parecían más una prisión que un lugar de aprendizaje. Los profesores, con sus esfuerzos sinceros por despertar nuestras mentes, se sentían distantes para mí. Sus palabras se desvanecían en un zumbido apagado. Fue en medio de este desinterés que una idea brotó, una revelación que me golpeó con su simplicidad. Podía abandonar voluntariamente y legalmente la escuela. No pasó mucho tiempo para que tomara una decisión. Estaba cansado de estar sentado detrás de escritorios, cansado de sentirme estancado mientras el mundo afuera prosperaba. Al día siguiente, entré en la oficina de la escuela, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. La administradora, una mujer con un peinado deshecho y ojos amables, parpadeó sorprendida mientras le expresaba mis intenciones. Me explicó los riesgos, los desafíos de dejar la educación en un momento tan crucial, pero desestimé sus preocupaciones. Solo necesito encontrar algo real, dije, mi determinación palpable. Con el apoyo de mi padre, aunque a regañadientes, oficialmente dejé la escuela. Casi de inmediato, encontré mi primer trabajo en una estación de servicio cercana. Mis días eran ocupados, llenos de bombear gasolina y cambiar neumáticos, aprendiendo los entresijos de trabajos mecánicos simples. Cada tarea me enseñaba sobre responsabilidad y diligencia. Incluso los clientes, con sus diversas historias y vidas, se convirtieron en hilos que se tejían en mi propia narrativa. Aprendí a bromear con un conductor cansado, o a ofrecer una sonrisa cálida a una madre que controlaba a sus hijos en el asiento trasero. Ya no era solo un espectador, era parte de algo más grande, una comunidad. Exploré la ciudad con amigos, sumergiéndome en el pulso de la vida nocturna de Chicago, saboreando la libertad de maneras que no había imaginado. La emoción de salir adelante por mi cuenta me impulsaba, encendiendo una pasión por la vida que nunca pensé que fuera posible. En este nuevo capítulo, mientras mi padre continuaba limpiando oficinas, yo escribía un legado propio, una rotación de neumáticos a la vez. Estaba escribiendo mi propia historia ahora, y estaba decidido a ver hacia dónde me llevaría el camino. El futuro se cernía ante mí, incierto, pero emocionante, y estaba listo para abrazarlo, con las manos firmemente agarradas al volante y el corazón apretado por los sueños que comenzaba a creer que eran posibles. Sin embargo, había un vacío en mi vida que necesitaba llenar. Mis días giraban en torno a un ritmo monótono, cada uno casi indistinguible del anterior. Cada día de la semana, mi padre salía para trabajar a las 4 de la tarde, partiendo hacia el mundo de las labores nocturnas de limpieza, armado con una pesada mochila llena de suministros de limpieza y un corazón que soportaba el peso de la responsabilidad. Para cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, yo me quedaba solo en nuestro pequeño apartamento, el silencio envolviéndome como una manta espesa. Él regresaba a casa al amanecer, sus pasos lentos y cansados. Necesitaba dormir tras largas horas de fregar pisos y vaciar botes de basura en los fríos pasillos de los edificios de oficinas del centro.
Mi padre proveía para nosotros. Su dedicación se hacía evidente en la forma en que trabajaba horas extras siempre que podía. Sin embargo, su ausencia durante las noches creaba una sombra en mi vida, una vacuidad que no podía sacudirme. Excepto durante los fines de semana, cuando salíamos juntos, quizás a la cena local para comer hamburguesas o al parque, donde nos sentábamos en un banco desvencijado y observábamos el mundo alrededor, me sentía solo. Esos momentos eran efímeros pero preciosos, un recordatorio del vínculo que compartíamos. A medida que las semanas se convertían en meses, el dolor de la soledad crecía en mi pecho. Quería sentirme conectado, ser parte de algo más grande que mi pequeño mundo. En mi búsqueda de compañía, comencé a salir con otros adolescentes en el vecindario. Al principio, parecía una diversión inofensiva, conociéndolos, riendo sobre experiencias compartidas. Pero eventualmente, la atracción del escapismo me envolvió como humo. Me introdujeron a un mundo que zumbaba con una energía temeraria. Me encontré colándome en bares donde el hedor de licor barato se entrelazaba en el aire, mezclándose con risas y el tintineo de copas. El seductor impulso de la rebeldía encendió algo dentro de mí, alejándome cada vez más de las paredes cuidadosamente construidas que había erigido a mi alrededor. Comencé a fumar cigarrillos, el hábito envolviendo mis dedos como una viña no deseada, un sutil acto de desafío que me disgustaba y fascinaba a la vez. Una noche fatídica, me convencieron de probar la marihuana. Todos los demás reían y compartían historias, sus voces fusionándose en un coro de sonidos eufóricos. Tomé una calada temblorosa, esperando que el mundo se transformara en un lienzo colorido de alegría. Sin embargo, a medida que el humo se abría paso en mis pulmones, una ola de paranoia me lavó. La risa de mis amigos se volvió distante. Sus rostros se fundieron en sombras. De repente, me sentí expuesto, como si las paredes se cerraran y las luces se atenuaran en un borroso desvanecimiento. La experiencia fue todo menos placentera. En cambio, intensificó mi soledad y ansiedad. Difícilmente podía mantener una conversación. Mi mente corría con pensamientos que cortaban la bruma, advirtiéndome que no pertenecía allí, que estaba al borde de algo que no podía entender del todo. Rodeado de amigos, me sentía como un fantasma. Un extraño en una habitación llena de vitalidad. Era asfixiante. Después de esa noche, tomé la decisión de dar un paso atrás. Me distancié de la multitud que una vez parecía mi salvación. Las noches de bebida y humo no eran el escape que había esperado. Eran, en cambio, recordatorios del vacío dentro de mí que aún necesitaba ser llenado. Necesitaba enfrentar mi soledad, buscar conexiones más saludables, aquellas construidas sobre la autenticidad, en lugar de las pálidas ilusiones de pertenencia encontradas en habitaciones llenas de humo. Así que volví la mirada hacia adentro. Comencé a explorar nuevos pasatiempos. Busqué formas de llenar mis noches que no giraran en torno a altos temporales. No fue fácil, y al principio se sintió solitario, pero poco a poco, comencé a apreciar mi propia compañía. Fue en esos momentos silenciosos en casa, sumergiéndome en libros, dibujando en un cuaderno, que comencé a descubrir capas de mí mismo que habían permanecido inactivas durante mucho tiempo. Durante ese tiempo, decidí convertirme en taxista, lo que parecía una forma lucrativa de llenar el vacío en mi vida. La ciudad se extendía, una red de calles que pulsaban con vida y sombras, y en medio de todo, vi una oportunidad. No se trataba solo de ganarme la vida, era una oportunidad para forjar mi propia identidad, una existencia tras el volante de un taxi amarillo que se convertiría en mi segundo hogar. Primero, tenía que asistir a clases y hacer un examen en la oficina de transporte público, un paso necesario para demostrar mi conocimiento básico de la ciudad y cómo manejar distintas situaciones que pudieran surgir. Me encontré sentado en un aula abarrotada llena de futuros conductores, todos nosotros algo ansiosos pero emocionados. El instructor, un hombre curtido con un acento marcado,
transmitió la importancia de conocer cada calle y callejón oculto. Habló de cómo navegar a través del caos de la hora pico y de cómo lidiar con pasajeros indisciplinados, sus anécdotas entre aterradoras y divertidas. Una vez que terminé las clases y aprobé el examen, sostuve el certificado como una medalla de honor. Ahora estaba oficialmente autorizado para navegar por las laberínticas calles de la ciudad. Una sensación de libertad me invadió cuando alquilé un taxi de una empresa privada por $20 cada 12 horas. Era una inversión en mi ambición naciente, una que estaba decidido a hacer rentable. La adrenalina de mi primer turno era intoxicante. Me acomodé en el asiento del conductor, el olor del cuero mezclándose con el tenue aroma de gasolina. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía el taxímetro por primera vez y me aventuraba en la vibrante tapeza de Chicago. Las calles estaban vivas con luces, risas y el energizante zumbido de la vida nocturna, llamándome a convertirme en parte de ella. Además del alquiler, tenía que pagar la gasolina que usaba, pero todo lo que ganara sobre esos costos era mío, incluidas las propinas. Los fines de semana resultaron ser excepcionalmente rentables, especialmente en la noche. Pronto descubrí que podía ganar más de $100 netos en menos de 12 horas. Mis clientes eran, en su mayoría, turistas, con los ojos abiertos como platos tras bajarse de autobuses o salir de sus hoteles, buscando buenos restaurantes o los clubes de burlesque locales que prometían espectáculos emocionantes. Cada viaje se convertía en una aventura, llena de historias y risas. Escuchaba mientras contaban relatos de sus viajes, su emoción reflejando la mía mientras me perdía en sus narrativas. Estaban ansiosos por explorar la ciudad, y me sentía como un guía involuntario, conduciéndolos por calles serpenteantes iluminadas por el resplandor neón de letreros que ofrecían chicas, diversión y buenos tiempos. No solo recibía buenas propinas de mis clientes, unos $3 por persona, sino que los clubes nocturnos también me pagaban un mínimo de $5 por cada persona que traía a su establecimiento. Este arreglo adicional añadía un nivel de emoción. Se convirtió en un juego mientras cultivaba relaciones con los dueños de los clubes, aprendiendo cómo convencer a los clientes de seguirme hasta sus puertas llamativas. «Llévame al mejor lugar», solían demandar, y yo sonreía, mi corazón hinchándose de orgullo. «Pónganse el cinturón, se vienen cosas buenas», respondía, sintiéndome como un director de orquesta orquestando una sinfonía de risas y celebraciones, guiándolos hacia el deleite. A medida que mis noches se transformaban en un tapiz tejido con risas, tintineos de copas y música animada, no podía evitar sentir que era parte de algo más grande que yo mismo. Sin embargo, en la calma antes del amanecer, cuando aparcaba mi taxi y salía a las silenciosas calles, la realidad volvía a aparecer. La soledad que inicialmente había intentado escapar regresaba, susurrando en las sombras. Por cada grupo de turistas que llenaba mis noches con conversación, había las largas horas silenciosas pasadas conduciendo a casa, donde la ciudad se transformaba en un paisaje solitario. Todas las luces apagadas, todas las risas reemplazadas por la quietud de la mañana. A pesar de esto, encontraba consuelo en el conocimiento de que la vida continuaba pulsando a mi alrededor. Cada sonrisa, cada propina y cada historia añadían color a mi narrativa, recordándome las conexiones que establecemos, aunque solo sea por un momento fugaz. En esta vida tras el volante, no era simplemente un conductor, sino un participante en el gran tapiz de la experiencia humana, y tal vez eso era suficiente para llenar el vacío, aunque solo fuera temporalmente. En una ciudad viva de deseos y sueños, había encontrado un ritmo, un baile propio en la aventura amarilla de la vida cotidiana. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video.